En el Estado Mayor, consideraron este informe de combate una mentira descarada. El coronel estaba listo para llevar al comandante ante una corte marcial por falsificación de datos y malversación de municiones. Y se le puede entender. En el documento se afirmaba que una sola tripulación había destruido a la élite de las tropas blindadas alemanas en condiciones de visibilidad absoluta y nula. Sin equipos de visión nocturna, sin radares, en una niebla espesa como leche, donde no se veía ni el cañón de la propia arma. Lo que sucedió en los Cárpatos en marzo de 1944, los alemanes lo tomaron por una superarma secreta rusa o magia negra. Los tanquistas de élite de las SS entraron en pánico, disparando a las rocas, mientras un verdugo invisible convertía metódicamente sus máquinas en montones de metal fundido. Pero la verdad resultó ser más aterradora que cualquier misticismo. Aquí sabrán cómo la física escolar básica y el oído de un solo hombre resultaron ser más temibles que todo un regimiento de artillería. El desenlace de este duelo reescribió las leyes no escritas de la guerra. Marzo de 1944. Estribaciones de los Cárpatos. El mundo aquí se había reducido al tamaño de una ranura de visión, tapada por una guata espesa y húmeda. No es niebla, es un vacío operativo. Visibilidad, cero absoluto. Humedad, 100%. El aire es tan denso que parece que se puede cortar con un cuchillo, como mantequilla rancia. Aquí, en el saco de piedra de un desfiladero de montaña, las leyes de la táctica dejan de funcionar. Solo queda la física pura y el instinto de conservación. Una pesada instalación autopropulsada SU-152 se detuvo junto a un saliente rocoso. 45 toneladas y media de acero blindado se enfrían, emitiendo un crujido apenas audible. El metal se contrae con el frío. Dentro del compartimento de combate huele una mezcla de aceite usado, trapos sucios y el aroma ácido del miedo. La tripulación guarda silencio. Cualquier palabra ahora se considera un desperdicio de oxígeno. Las personas se han convertido en funciones. El cargador son músculos. El conductor mecánico son palancas. El comandante es un cerebro conectado al mundo exterior a través de canales de percepción defectuosos. La situación está estancada. La inteligencia informó: un grupo de tanques alemanes está intentando abrirse paso precisamente por aquí. Es el único camino. Y este camino ahora está oculto por un muro de la nada blanca. El comandante de la batería, el mayor Gromov, se acerca a la autopropulsada, resbalando con sus botas sobre la grava mojada. Su rostro está gris por la falta de sueño, su abrigo está empapado de humedad. No habla alto. En las montañas, el sonido tiene vida propia, rebotando en las rocas, amplificándose y traicionando. Gromov golpea el blindaje con la empuñadura de su pistola. El sonido es sordo, pesado. La escotilla se abre con un chirrido prolongado, soltando una nube de humo azulado. En la abertura aparece el rostro del sargento mayor Volkov. Está manchado de hollín, los ojos inflamados. Volkov no saluda. Aquí eso sobra. Llegarán de un momento a otro. La voz del mayor suena ronca, como el rechinar del metal. ¿Oyes el estruendo? Volkov asiente. Él lo oye. Un rugido lejano y de baja frecuencia vibra en el aire. No es el viento. Es el trabajo de motores pesados bajo carga. Mantengan el desfiladero, ordena Gromov. Si dejas pasar aunque sea a uno, la corte marcial será un regalo para ti. Los alemanes cortarán el suministro de la división. Nos detendremos. El mayor hace una pausa, mirando hacia la cortina lechosa. Cuida la munición. 20 disparos. 20. No tienes derecho a tiros de prueba. No dispares a la nada. ¿Me entendiste? No desperdicies fuego. Volkov mira al comandante en silencio. La misión es imposible. En los manuales de artillería está escrito: el tiro directo requiere contacto visual. Aquí no hay contacto. Solo hay una dirección y una distancia que se desconoce. Gromov se va, disolviéndose en la niebla a los 3 pasos. El sargento se queda a solas con la tripulación y los proyectiles perforantes de hormigón de 48 kilogramos apilados en el estante de municiones. Volkov baja al interior, cierra la escotilla. La oscuridad se vuelve casi tangible. Una bombilla tenue apenas ilumina la recámara del obús cañón ML-20. Es un arma terrible.
El calibre de 152 milímetros no deja ninguna oportunidad a cualquier técnica alemana. Un impacto arranca las torretas a los Tigres, parte los cascos blindados de los Panteras por las soldaduras, convierte a las tripulaciones en carne molida biológica por el cambio de presión. Pero este poder tiene un precio. Carga separada, baja cadencia de fuego. 2 disparos por minuto es un récord, alcanzable solo en el polígono, cuando el cargador está lleno de fuerzas. Aquí, en la estrechez, en el humo, la realidad dicta un disparo y medio. Y un tigre alemán con su cañón de 88 milímetros hace 8 disparos por minuto. La matemática de la muerte es simple. Si Volkov falla el primer disparo, no habrá segundo. Los alemanes verán el fogonazo. El fogonazo en tal niebla funciona como un reflector, iluminando la posición de la autopropulsada con una enorme bola naranja sucia. El proyectil de respuesta llegará en 3 segundos. La Su-152 tiene un blindaje frontal de 75 milímetros. Para un tigre a una distancia de hasta 1 kilómetro, eso es papel. Volkov se pega al periscopio panorámico. Inútil. El cristal de la mira solo muestra una grisura turbia. La óptica es impotente. Los ojos, la herramienta principal del artillero, en estas condiciones son un atavismo. Solo engañan, construyendo en el cerebro siluetas fantasmas de tanques donde flotan jirones de niebla. «¡Apaguen el motor!», ordena Volkov. El conductor mecánico se da la vuelta. En su mirada se lee el pánico. «Camarada comandante, la batería se agotará. Hace frío, luego no arrancará. Y la maniobra... Si ellos avanzan, somos un blanco inmóvil». «¡Apágalo!». La voz de Volkov corta el silencio con una orden tajante. «Necesito silencio. Absoluto». El motor V2K tose y se detiene. La vibración del suelo cesa. Llega el vacío. Se oye cómo se enfría el colector, cómo gotea la condensación del techo sobre la recámara del cañón, cómo respira pesadamente el cargador, apretando el atacador en sus manos. Volkov cierra los ojos. Ahora la autopropulsada no es un tanque, es un gigantesco resonador de acero. El casco funciona como una membrana que transmite las vibraciones de la tierra. La falta de visión agudiza el oído al límite. El sargento intenta filtrar la basura acústica, el ruido del viento en las grietas de las rocas, el susurro de los desprendimientos, las explosiones lejanas de minas de mortero en algún lugar del flanco. Todo esto hay que descartarlo, sacarlo de la conciencia, dejar solo un espectro de frecuencias. Y aparece, primero al límite de la percepción, un temblor apenas perceptible que se transmite a través de las suelas de las botas. Luego el sonido, bajo, gutural, mecánico. Se diferencia del sonido de los diésel soviéticos. El diésel golpea como un martillo sobre un yunque. Este sonido es diferente. Es aullador, desgarrador, con un silbido característico a altas revoluciones. Motores de gasolina Maybach, 12 cilindros, 700 caballos de fuerza que arrastran 57 toneladas de acero alemán cuesta arriba. Volkov se concentra. Imagina el mapa del terreno en su cabeza. El camino va en serpentina. Ahora el sonido es sordo, lo que significa que la columna está detrás del saliente rocoso. El sonido crece. Se vuelve más duro. Se oye el rechinar de las orugas. El metal golpea contra la piedra. El tigre tiene orugas anchas. El sonido es pesado, como palmadas. La distancia se reduce. 1000 metros, 800, 600. Los ojos siguen cerrados. Volkov se convierte en un localizador acústico. Capta los cambios de tonalidad. Ahí el motor rugió. El mecánico del tanque alemán cambió de marcha antes de una subida empinada. Las revoluciones cayeron. La carga aumentó. «Perforante», susurra Volkov. «Carga». El chasquido del cierre en el silencio suena como un disparo. El cargador, gruñendo, introduce la pieza de metal de 48 kilogramos en el cañón. Le sigue la vaina con la carga propulsora. Clic del cerrojo. Listo. Volkov pone las manos en los volantes de puntería. Las palmas están sudorosas, el metal resbaladizo. No ve el objetivo, lo siente. Construye el vector de disparo basándose en el retraso del sonido en el aire húmedo. La velocidad del sonido es de 330 metros por segundo. Pero la niebla y las rocas distorsionan la onda. Hay que hacer corrección por el eco. Es una locura.
Disparar al sonido a un blanco móvil capaz de destruirte con un solo escupitajo de respuesta. Pero no hay otra salida. O adivina el ritmo de esta orquesta invisible de la muerte, o en un minuto su tripulación se convertirá en una lista de bajas irrecuperables. Volkov inhala el aire húmedo y frío, que huele a muerte cercana, y comienza a girar lentamente el volante de puntería horizontal, guiando el cañón tras el rugido creciente del motor. El silencio dentro de la caja blindada resuena más fuerte que la cañonada. Después de que el diésel de 12 cilindros se ahogó y se cayó, el mundo alrededor cambió. Desapareció la vibración habitual que enmascaraba el latido del propio corazón. Ahora cada susurro dentro del compartimento de combate suena como un golpe de martillo. El crujido del cuero del cinturón del cargador, la respiración pesada y entrecortada del conductor mecánico, que está sentado aferrado a las palancas, como si fueran el único apoyo en el abismo que se ha abierto. Todavía no cree lo que está pasando. Apagar el motor en situación de combate, en la niebla, frente a las narices de una división de tanques de la CSS, no es solo una violación del reglamento, es un suicidio. Si hay que cambiar de posición urgentemente, el diésel frío no arrancará al instante. Las baterías se han debilitado con el frío. El aire comprimido en los tanques es la última oportunidad, pero también requiere segundos preciosos. Segundos que no tendrán. Pero Volkov no mira al mecánico. Su atención está volcada hacia afuera, más allá de las láminas de acero de la cabina. Se ha convertido en oído. La instalación autopropulsada SU-152 ahora no es un arma de ruptura. Es un estetoscopio gigante presionado contra el pecho de los enfermos cárpatos. El casco de la máquina, al enfriarse, cruje. Pero Volkov descarta ese sonido. Filtra el fondo acústico como un operador de radio pesca el código Morse del ruido del éter. Afuera, más allá de la placa frontal de 75 milímetros, solo existe una bruma blanca. La humedad es tal que la condensación comienza a acumularse en las cejas y pestañas, incluso dentro de la cabina. El frío cala hasta los huesos, se mete bajo las chaquetas acolchadas, pero no se puede temblar. El temblor se transmitirá al casco, creará un fondo innecesario. La tripulación se ha congelado, convirtiéndose en estatuas de hielo. El miedo aquí tiene sabor a cobre oxidado en la boca. Es el sabor de la adrenalina que no encuentra salida en la acción. Volkov cierra los ojos. La vista ahora es el enemigo. El cerebro, privado de información visual, comienza a entrar en pánico, dibujando monstruos en la niebla. Hay que apagar la corteza visual y transferir toda la energía al procesamiento del sonido. Y ahí llega. Primero es simplemente una presión sobre los tímpanos, infrasonido. 57 toneladas de acero alemán apisonan el suelo húmedo. La tierra transmite la vibración más rápido que el aire. El suelo bajo los pies comienza a temblar apenas perceptiblemente. Es un paso pesado. El T-34 soviético camina más suave, más ligero. Sus 30 toneladas susurran. Aquí la tierra gime bajo el peso de una máquina súper pesada. Luego aparece el sonido del motor. Volkov conoce esa voz. No es el bajo rudo y retumbante del diésel soviético. Es el aullido alto e histérico de un motor de gasolina a altas revoluciones. Maybach HL230P30. 23 litros de cilindrada, 700 caballos de fuerza. Los mecánicos alemanes se ven obligados a mantener las revoluciones por encima de 3000 para arrastrar el pesado cuerpo del tigre en la subida. Este sonido es inconfundible. Se parece al trabajo de un torno dental gigante taladrando piedra. Volkov descompone mentalmente los ruidos en componentes. En el estruendo general, se destaca el rechinar de las orugas. El tigre tiene un tren de rodaje característico, disposición ajedrezada de las ruedas. Hay más metal, más fricción. El sonido de rodadura de las ruedas es espeso, con un tintineo metálico de las crestas de las orugas. Es un ritmo. El ritmo de la muerte acercándose a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Distancia 600. Susurra Volkov solo con los labios. La voz del comandante es tranquila, seca como una hoja de otoño. Esta calma se transmite a la tripulación. El pánico retrocede ante el profesionalismo. El artillero gira al volante, orientándose solo por la orden del comandante. Volkov escucha el efecto estéreo. El sonido se refleja en la pared de roca a la derecha y regresa con retraso.
Esta sombra acústica permite determinar la posición del objetivo con más precisión que la mirada. El oído izquierdo oye el sonido directo del motor, el derecho, el eco. La diferencia de fracciones de segundo dibuja en el cerebro un mapa tridimensional. La columna avanza irregularmente. Se oyen tirones. El tanque de cabeza patina sobre las piedras mojadas. El rugido del motor se intensifica bruscamente. El mecánico enemigo acelera, tratando de superar el tramo resbaladizo. Luego suelta el acelerador. Chirrido de frenos. Parada. Se detuvieron. Constata el cargador secándose la frente sudorosa con la manga de su uniforme aceitoso. No, interrumpe duramente Volkov. No se detuvieron. Están escuchando. Los alemanes tampoco son idiotas. Entienden que caminan a ciegas por un desfiladero estrecho. Temen una emboscada. El comandante del tanque de cabeza alemán ahora debe haberse asomado por la escotilla, tratando de perforar la niebla con la mirada. ¿Apaga el motor? No. El Maybach trabaja en ralentí. El característico balbuceo del escape no se puede apagar. Luego podría no arrancar en la subida. Ese es su error. Y la oportunidad de Volkov. Mientras el motor alemán funciona, es un faro. Y la Su-152 calla. Ella es un agujero negro en el espacio acústico. Volkov oye cómo el comandante alemán grita algo por el laringófono. Fragmentos de habla gutural, distorsionados por la distancia y la humedad. El sonido de la voz se ahoga en la niebla, pero la dirección es clara. Objetivo justo al frente, un poco a la izquierda del eje central del camino. Volkov imagina esa silueta, el tigre cuadrado y anguloso. Placa frontal vertical de 100 milímetros de espesor. Para el cañón de 122 milímetros del tanque IS-2 es un problema a grandes distancias, pero aquí, a quemarropa, para el obús cañón ML-20 de 152 milímetros, los ángulos de inclinación del blindaje no importan. La energía cinética del proyectil de casi medio quintal es tal que incluso sin perforar el blindaje, el golpe arranca la torreta del anillo, las soldaduras estallan y la tripulación dentro recibe una contusión mortal. No es esgrima, es un golpe de mazo en el cráneo, pero hay que acertar. Un disparo, anticipación por sonido. Volkov vuelve a escuchar. El rugido se intensifica, los alemanes se han puesto en marcha. El Maybach chilla, pasando a una marcha más baja. El rechinar de las orugas se vuelve frecuente, rítmico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Las ruedas golpean los pernos de las orugas. 400 metros. El sonido llena todo el espacio de la cabina. Parece que el tanque alemán circula justo por el techo de la autopropulsada. La vibración del suelo se vuelve insoportable. El cargador aprieta el proyectil tanto que los nudillos se le ponen blancos. Mira la recámara, el cerrojo masivo, listo para escupir muerte. Volkov espera. Necesita el momento en que el tanque gire de costado en la curva de la serpentina. En ese momento, el sonido de las orugas cambiará. La oruga interior se frenará, la exterior acelerará. Habrá un chirrido característico de derrape. Ese es el punto de vulnerabilidad. Ahí está. Un chillido penetrante y chirriante de metal contra piedra. El tanque entra en la curva. El costado está expuesto, el ángulo es ideal. La niebla oculta el blindaje, pero el sonido dibuja sus contornos más claro que un plano. Volkov ve ese tanque con su oído interno. Ve los tubos de escape, ve el costado plano, ve la rueda motriz. La tensión alcanza su punto máximo. El tiempo se estira en una sustancia viscosa. Un segundo dura una eternidad. En la cabeza de Volkov hace clic un interruptor invisible. Cálculo terminado. Coordenadas fijadas. ¡Misma mira! La voz de Volkov suena como un disparo. Adelanto media figura a la izquierda. El artillero ajusta el volante. Sus manos no tiemblan. Es parte del mecanismo. Confía en los oídos del comandante más que en sus propios ojos. El cañón del arma, largo, depredador, con un freno de boca masivo, se desplaza un poco a la izquierda, quedándose quieto en el punto muerto. Ahora no mira al vacío. Mira el corazón de la bestia invisible. ¡Fuego! La orden fuego no alcanza a apagarse en el aire viciado de la cabina cuando la mano del artillero tira del disparador.
El percutor golpea el fulminante. En la parte de la recámara ocurre una catástrofe controlada. En una fracción de segundo, la carga de pólvora se convierte en gases incandescentes, creando una presión monstruosa de 3000 atmósferas. El proyectil perforante de 48 kilogramos, soltándose de las estrías, abandona el cañón a una velocidad de 600 metros por segundo. Para la tripulación este momento no es un destello de heroísmo, sino un golpe físico. 45 toneladas de acero saltan en el lugar. El retroceso del obús cañón es tan grande que incluso el potente freno de boca no puede disipar completamente la inercia. La autopropulsada es lanzada hacia atrás. Las orugas rechinan contra las piedras, sacando chispas que se apagan al instante en la humedad. Dentro de la cabina, el aire se densifica instantáneamente. La onda expansiva golpea los oídos, a pesar de los cascos. El polvo, acumulado durante años en las grietas del revestimiento, vuela por el aire, tapando las fosas nasales. Pero Volkov no presta atención a la sacudida. Su conciencia ahora no está dentro de la máquina, sino afuera, a 400 metros adelante, en el punto de encuentro de la curva balística y el fantasma acústico. El proyectil se va a la nada blanca. Vuela a ciegas, guiado solo por las matemáticas y el oído del sargento. Los ojos no ven la trayectoria. No hay trazador habitual cortando el espacio. Solo hay fe en la física del sonido. El proyectil recorre 400 metros en menos de un segundo. Para la percepción humana es un instante, pero para el sistema nervioso del artillero se estira en una espera infinita de la sentencia. El sonido del disparo rueda por el desfiladero, reflejándose múltiples veces en las rocas mojadas. Es un estruendo capaz de ensordecer, pero Volkov espera otro sonido. Espera la respuesta. Y la respuesta llega. A través del eco del disparo que se apaga, irrumpe un nuevo sonido. No es el golpe sordo de la explosión contra el suelo, es un golpe seco, chirriante, de metal contra acero templado. Un sonido parecido al golpe de un martillo de herrero contra un yunque, solo que amplificado cientos de veces. La energía cinética del proyectil de 17 megajulios encuentra salida. Impacto. Volkov se queda inmóvil. Un impacto aún no es destrucción. El tigre es una bestia resistente. Pero un segundo después, llega al oído un segundo sonido inconfundible. Un estallido sordo y voluminoso que viene desde dentro del objetivo. Un sonido como si hubiera reventado un globo gigante lleno de dinamita. Es la detonación de la munición. En el muro lechoso de niebla, allí donde hace un segundo solo había un vacío gris, florece una mancha naranja sucia. No tiene contornos claros, es simplemente un resplandor difuso, pulsando en la densa humedad. La niebla funciona como un difusor gigante, convirtiendo el incendio del tanque alemán en un nimbo siniestro. Blanco, exhala el artillero. Su voz tiembla. «¡Dejar las emociones!», brama Volkov, aunque él mismo siente cómo le corre sudor frío por la espalda. «Esto es solo el principio. ¡Carga!». El cerrojo del cañón chirría al abrirse. De la recámara cae la vaina humeante, golpeando el suelo del compartimento de combate con un tintineo. La cabina se llena del olor acre y ácido de la pólvora quemada, olor a cordita. Se impregna en la ropa, en la piel, en los pulmones. Se enciende el ventilador extractor, pero su zumbido se ahoga en el ruido de la sangre en los oídos. El cargador, un muchacho siberiano robusto, trabaja como un autómata. Sus movimientos están pulidos hasta el automatismo, desprovistos de ajetreo innecesario. Toma el siguiente proyectil. 48 kilogramos de muerte en sus manos parecen una pluma. La adrenalina convierte los músculos en cables de acero. El proyectil entra en la recámara con un golpe sordo. Le sigue la vaina con la carga. Atacador. Golpe con la palma. Clic del cerrojo. ¡Listo!, grita cubriendo el zumbido en los oídos. Afuera en la niebla comienza el caos. Volkov vuelve a pegarse el visor, aunque todavía no hay nada que ver allí. Pero ahora el cuadro de la batalla sonora ha cambiado. El ritmo claro del movimiento de la columna alemana se ha roto. La explosión del tanque de cabeza provocó una reacción en cadena de pánico. Se oye cómo aullaron los motores de las máquinas que venían detrás. Los conductores de los tigres, cegados por la niebla y el destello de la explosión frente a ellos, instintivamente pisan los frenos. El rechinar de las orugas se amontona,
Alguien retrocede. Alguien intenta dar la vuelta en un espacio estrecho. Chirrido de metal contra piedra, rugido de transmisiones sobrecargadas, gritos de mando que ahora se oyen claramente. No ven de dónde llegó la muerte. Para los alemanes, este proyectil se materializó del aire. Su óptica, la famosa óptica Zeiss, ahora es inútil. Son gatitos ciegos en un saco con agua. Y la Su-152 es un cirujano que tiene el bisturí en su arteria. Volkov vuelve a cerrar los ojos. Necesita aislar el siguiente objetivo de esta cacofonía. Ahora es más difícil. Los sonidos se superponen. El rugido del tigre en llamas crea ruido de fondo. Allí explotan proyectiles, crepita el aceite. Pero a través del crepitar del incendio se abre paso un nuevo ritmo. El segundo tanque en la columna intenta rodear al compañero en llamas. Volkov oye cómo su oruga izquierda raspa la grava y la derecha patina en el barro del arcén. El motor se esfuerza al límite de revoluciones. El conductor mecánico enemigo entra en pánico, acelera demasiado bruscamente haciendo patinar las orugas. Este error le cuesta la vida. El sonido del patinazo es un marcador. El tanque está inmóvil, pero el motor ruge. Significa que está atascado o intenta girar. Ha expuesto el costado. Referencia, el incendio, ordena Volkov. Derecha 05, misma distancia. El artillero gira los volantes. Ahora tienen un punto de referencia, la mancha naranja del tanque de cabeza ardiendo. El segundo tanque está en algún lugar cerca, intentando salir del golpe, pero él mismo se mete en la trampa. Volkov oye un chirrido. El tanque se arrastra, lentamente, pesadamente. «¡Alto!», dice el sargento. El sonido ha cambiado. Ahora se oye el giro de la torreta, el característico zumbido del accionamiento eléctrico. El artillero alemán gira la torreta en pánico, intentando encontrar al enemigo. Busca el fogonazo. Pero la niebla ya ha ocultado la posición de la autopropulsada. «¡Fuego!», lanza Volkov por segunda vez. De nuevo el golpe, de nuevo el salto de la máquina de varias toneladas, y de nuevo la angustiosa espera del sonido del impacto. Esta vez es diferente. ¿Un rebote sonoro? No, un crujido sordo. El proyectil golpeó en la máscara del cañón o en la unión de la torreta. En la niebla no se ve cómo la pieza de metal de 50 kilos arranca la torreta del Tigre del Anillo, lanzándola a varios metros. Pero la tripulación oye el resultado. El estruendo de metal cayendo. Una pieza de varias toneladas se derrumbó sobre las piedras. Y de inmediato, silencio desde el lado del segundo objetivo. El motor se apagó. 2 disparos, 2 hogueras. Pero Volkov no se relaja. Sabe que lo más terrible está por delante. No hay 2 alemanes en la columna. Hay al menos 5. Y ahora, recuperados el primer shock, comenzarán a responder. El tiroteo desordenado con trazadoras ya ha comenzado. Ráfagas de ametralladoras MG-42 atraviesan la niebla, yéndose al cielo. Disparan al sonido del disparo de la autopropulsada, pero el eco en las montañas los engaña. Las trazadoras vuelan más alto, más a la izquierda, más a la derecha, incrustándose en las rocas. Volkov siente la vibración del suelo. El tercer tanque no esperó. Va a embestir. Se oye un estruendo creciente. Se acerca, rápido. Este mecánico es un profesional. No patina. Va parejo, ganando velocidad. La distancia se reduce vertiginosamente. 300 metros, 250. Casi no hay tiempo para recargar. El cargador jadea, introduciendo el proyectil. Sus manos están cubiertas de aceite y hollín. El sudor inunda sus ojos, irritando la mucosa. «¡Más rápido!», susurra Volkov, sin dejar de escuchar el espacio. Ya está aquí. El tercer tigre se juega el todo por el todo. Quiere aplastar al enemigo invisible o fusilarlo a quemarropa. Volkov oye cómo el rechinar de las orugas se vuelve ensordecedor. Parece que el monstruo de acero está a punto de surgir de la cortina blanca justo delante del cañón. El miedo sube a la garganta como un nudo helado, pero la mente sigue contando los metros por el volumen del rechinar. 200. Ahora es un duelo de anticipación. Quien dispare primero a quemarropa vive, pero el alemán no ve. Y Volkov oye. Oye la respiración de la muerte. 200 metros. A tal distancia es imposible fallar, pero sobrevivir tras el disparo de respuesta también.
Dentro de la cabina de la Su-152 el tiempo se ha comprimido en un tenso nudo de nervios. El cargador, perdiendo las últimas fuerzas, empuja el pesado proyectil. Sus manos resbalan por el sudor y el aceite. 48 kilogramos de acero y explosivos entran de mala gana en el canal del cañón. Parece que ha pasado una eternidad antes de que suene el salvador clic del cerrojo. ¡Listo! El grito se rompe en un ronquido. Volkov no espera, ya tiene el objetivo. El sonido del motor alemán llena todo el espacio, ahogando incluso los pensamientos. Este tigre va directo hacia ellos, no maniobra, simplemente empuja con masa, confiando en su blindaje frontal. Pero el comandante sabe, 100 milímetros de acero alemán no son nada contra la energía cinética acumulada en el argumento de 150 milímetros. ¡Fuego! El disparo a quemarropa es terrible. El destello quema la retina por una fracción de segundo, incluso a través de los párpados cerrados. La cabina se llena de un estruendo que parece reventar los tímpanos. El proyectil abandona el cañón e instantáneamente, sin demora, se incrusta en el objetivo. No hay sonido de vuelo, solo hay disparo e inmediatamente golpe. Un golpe monstruoso que hace estremecer la tierra bajo las orugas de la autopropulsada. En la niebla, a solo 200 metros, ocurre el milagro físico de la transformación de energía cinética en térmica y mecánica. El proyectil golpea en la unión entre el casco y la torreta. La energía del impacto es tal que detiene la mole de 57 toneladas a toda velocidad, como si hubiera chocado contra un muro de hormigón. Arranca la torreta del anillo, la lanza al aire y la deja caer con estruendo sobre el compartimento del motor. La tercera hoguera estalla en la bruma blanca. Ahora en el camino de montaña comienza el infierno. La formación de la columna alemana se ha desmoronado definitivamente. Los alemanes se han quedado ciegos y sordos. Habiendo perdido 3 bestias líderes en 2 minutos, entran en pánico. El éter, que Volkov escucha a veces, explota con órdenes histéricas. Nadie entiende de dónde disparan. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Son tanques o una batería antitanque? La niebla distorsiona los sonidos de los disparos, reflejándolos en las rocas, creando señales de eco falsas. Los alemanes empiezan a disparar en todas direcciones. Ráfagas de ametralladora atraviesan en abanico la leche de la niebla. Las balas trazadoras rozan las piedras, yéndose de rebote al cielo. Los proyectiles de los tanques supervivientes explotan en algún lugar de las rocas, provocando desprendimientos. Luchan con fantasmas. Volkov, por el contrario, adquiere una calma helada. El miedo ha desaparecido. Su lugar lo ha ocupado el frío y calculador entusiasmo de un depredador que ve a la víctima permaneciendo invisible. Se convierte en el director de esta orquesta de destrucción. «Carga», ordena con voz pareja. Ahora su voz no suena como una orden, sino como la constatación de un hecho. Explosivo. Dentro de la autopropulsada se establece un ritmo macabro y mecánico. Es una cinta transportadora de muerte. El cargador ya no es un humano, es un apéndice biomecánico del arma. Inclinación, agarre del proyectil, tirón, empuje, vaina, empuje, cerrojo, disparo, retroceso, expulsión de la vaina, humo, hollín, tintineo, y de nuevo, inclinación, agarre, tirón. El sudor inunda los ojos, el humo acre pica la nariz y la garganta, pero no se puede parar. Los músculos de la espalda arden como fuego, los dedos están desgastados hasta sangrar contra la recámara, pero la adrenalina ahoga el dolor. Volkov escucha. Aísla los sonidos del caos. Allá, más a la derecha, alguien intenta dar la vuelta en el lugar. El rechinar de las orugas es irregular, nervioso. El mecánico tira de las palancas, forzando la caja de cambios. Oigo oruga, murmura Volkov. Más a la derecha 010. El artillero, empapado hasta los huesos, gira obedientemente el volante. No piensa. Son las manos del comandante. Distancia 500. ¡Fuego! El cuarto proyectil se va a la niebla. Un segundo después, sonido de explosión y rechinar de metal. Impacto en el tren de rodaje. Tanque inmovilizado. Todavía está vivo. Su torreta gira, escupiendo fuego al vacío, pero como unidad de combate está muerto. Cegado y encadenado al lugar, se convierte en presa fácil. «Siguiente», dice Volkov. El quinto tanque,
El que cierra la marcha intenta retroceder, irse hacia abajo por la serpentina. Volkov oye cómo el motor Maybach cambia de tonalidad, pasando a marcha atrás. El zumbido se aleja. Se va, constata el comandante. No, no te irás. Calcula el adelanto en su mente. La velocidad de marcha atrás del Tigre no es alta. El camino es estrecho, la maniobra está limitada por la roca y el precipicio. Conoce la geometría de la curva que el alemán tendrá que pasar a ciegas. Mira +1, izquierda 05. Esperamos. En la cabina se cuelga un silencio, roto solo por la respiración pesada de la tripulación y el zumbido del ventilador. Volkov cuenta los segundos. 1, 2, 3. El sonido del motor cambia un poco. El tanque frena antes de la curva. ¡Fuego! El proyectil explosivo de 43,5 kilogramos describe un arco y cubre la zona de la curva. No se oye un impacto directo. Se oye una potente explosión y luego un terrible y estruendoso sonido de desprendimiento. El proyectil destrozó el borde del camino, socavando el suelo bajo la oruga de la máquina de varias toneladas. A través de la niebla llega el chirrido de los bajos contra las piedras, luego el ruido creciente de la caída y un golpe sordo en algún lugar muy abajo, en el desfiladero. El Tigre cayó al precipicio. 5, pronuncia Volkov. Dentro de la cabina hace un calor infernal. La recámara del arma está tan caliente que irradia calor como una estufa. Las vainas tiradas en el suelo queman las piernas a través de las botas. La ventilación no da abasto con los gases de la pólvora. La cabeza da vueltas por el monóxido. Pero la tripulación no lo nota. Han entrado en ritmo. Es un estado de conciencia alterada, un trance de combate donde no hay fatiga, no hay miedo, solo el ciclo de recarga y la orden del comandante. El fuego desde el lado de los alemanes se calma, las máquinas supervivientes, si es que las hay, se han agazapado. O han sido destruidas, o las tripulaciones abandonaron la técnica y huyeron. ¡Alto el fuego!, ordena Volkov. ¡Escuchar! De nuevo silencio, pero ahora es otro silencio. No aquel vacío tenso y vibrante antes del combate. Es el silencio de un cementerio. En él se oye el crepitar de las máquinas ardiendo, explosiones raras de municiones estallando en los tanques alemanes y el silbido del viento. El cargador se desliza por la pared hasta el suelo, tragando aire con avidez con la boca abierta. Sus manos tiemblan fuertemente, el bajón tras la tensión extrema. El conductor mecánico apoya la cabeza en las palancas. Volkov se limpia la cara con un trapo sucio. En él quedan manchas negras de hollín y sudor. Escucha sus sensaciones. El zumbido en los oídos no se ha ido. Se ha convertido en el fondo de la vida. Pero a través de ese zumbido, oye cómo cruje el metal enfriándose de su autopropulsada. Ella está viva. Ellos están vivos. La cinta transportadora se detuvo. Trabajo cumplido. Pero es pronto para relajarse. Volkov sabe. El silencio en la guerra es engañoso. Si el enemigo se cayó, no significa que haya muerto. Significa que está pensando. O cambiando de táctica. Y en este nuevo silencio muerto, el oído del comandante capta una extraña anomalía. No es sonido de motor, no es rechinar de metal, sino la ausencia de sonido donde debería estar. El viento que sopla desde el paso de montaña de repente dejó de silbar en un punto del espacio, como si hubiera tropezado con un obstáculo invisible. Y ese obstáculo es cálido. Volkov se tensa. El juego no ha terminado. El silencio que cubrió el desfiladero tras el estruendo de la última explosión resultó ser más aterrador que la cañonada de artillería. No era el silencio pacífico de un bosque tranquilo, sino un vacío tenso y vibrante donde se esconde la muerte. Los alemanes, habiendo perdido la vanguardia, hicieron el único movimiento táctico correcto. Apagaron los motores. O los pusieron al mínimo de revoluciones, cuyo sonido se ahoga en los ruidos naturales de las montañas, el susurro del viento y el rugido lejano del río. Ahora Volkov estaba ciego y sordo al mismo tiempo. Su arma principal, el oído, le había sido arrebatada de las manos. El cuadro acústico de la batalla se borró, dejando solo ruido blanco en el cerebro inflamado. La Su-152 se convirtió de cazador en un blanco ciego, congelado en la ladera abierta. La tripulación siente este cambio en la piel.
Dentro del compartimento de combate cuelga una espera pegajosa y pesada. Los nervios están al límite. Todos entienden. Si el enemigo se acerca sigilosamente, si un pantera o un tigre superviviente se arrastran a distancia de tiro directo sin sonido, simplemente los fusilarán como en una galería de tiro. El blindaje de la autopropulsada no aguantará 88 milímetros a quemarropa. Los aplastarán contra la pared trasera de la cabina antes de que logren entender qué pasó. ¿Por qué callan? El susurro del cargador suena como un grito. En su voz hay pánico. La incertidumbre destruye la disciplina más rápido que el fuego de ametralladora. ¡Dejen de hablar! La voz de Volkov es seca, sin vida. Reprime las emociones con fuerza de voluntad. Necesita pensar. El comandante se pega a los instrumentos de observación. La mira periscópica muestra el mismo cuadro odiado. Una mezcla lechosa, un muro denso de humedad que oculta el mundo a 10 metros del blindaje. Los ojos duelen por la tensión. La retina intenta encontrar aunque sea alguna mancha oscura, algún contorno, pero en vano. Sin embargo, Volkov no se rinde. Si la acústica calla, entonces hay que buscar otra constante física. La guerra no es solo sonido y luz, es también calor. Empieza a escanear lentamente el sector frente a él, dividiendo la cortina blanca en cuadrados. No busca un tanque. Es imposible ver un tanque. Busca una anomalía, una alteración del orden natural de las cosas. El viento en el desfiladero sopla parejo, de izquierda a derecha, empujando jirones de niebla en una dirección. Es un flujo laminar. Todo lo que se mueva en contra o transversalmente es sospechoso. Pero la niebla es demasiado densa, el movimiento del aire es casi imperceptible. Y aún así hay algo. Justo al frente, a una distancia difícil de determinar a ojo, pero que se siente como de daga, metros 300, no más. La niebla se comporta de manera extraña. En un punto la bruma blanca no fluye. Tiembla, oscila, como si alguien invisible estuviera mezclando el aire con una cuchara gigante. Volkov se queda inmóvil. Limpia el ocular con una tela áspera, temiendo que sea una alucinación, un juego de la vista cansada. No, el temblor es real, es rítmico, pulsante. En la cabeza del comandante se construye instantáneamente un modelo físico. Temperatura del aire circundante, cerca de 0. Humedad, 100%. Y allí, en el punto de temblor, hay una fuente de calor colosal. Incluso si el mecánico alemán apagó el motor hace un minuto, 700 kilogramos de hierro fundido y acero del bloque de cilindros se enfrían lentamente. Y si el motor funciona en ralentí, de los tubos de escape salen gases a una temperatura de varios cientos de grados. El gas caliente, al salir a la atmósfera fría y saturada de humedad, crea potentes corrientes convectivas. El calor sube, creando una zona de turbulencia. La densidad del aire cambia, ocurre refracción de la luz. Surge un espejismo. Una lente óptica que distorsiona la imagen de la niebla. Veo calor, pronuncia Volkov en voz baja. Esta frase suena absurda, pero para él ahora es la fórmula de la salvación. Ve al enemigo invisible por su rastro térmico. El tanque respira, y esa respiración lo delata por completo. Referencia, ondulación térmica, justo al frente, distancia 300, ordena el sargento. El artillero no hace preguntas, no ve ninguna ondulación, pero cree en el comandante más que en sí mismo. Lleva la cruz de la mira a la base del lugar que señala Volkov. El temblor del aire se intensifica. Aparentemente el conductor alemán, nervioso, acelera un poco para no calarse definitivamente o calienta el motor. Es un error fatal. La expulsión de una nueva porción de gases calientes hace que el espejismo sea nítido. Ahora parece una hoguera transparente ardiendo en medio de la niebla. Es física en estado puro, termodinámica contra camuflaje. Volkov entiende. El objetivo está de costado o semicostado, ya que el escape es tan claramente visible. Los tubos de escape del Tigre están dirigidos hacia atrás y arriba. Significa que el casco está debajo de ellos. La tensión en la cabina alcanza su punto máximo. Es un disparo al vacío, basado en un cálculo teórico. Si no hay nada allí, si es solo un remolino de viento, se desenmascararán con el fogonazo, y entonces el golpe de respuesta desde el silencio será instantáneo.
Pero Volkov no duda. Conoce las leyes de la naturaleza. El calor siempre sube. ¡Fuego! De nuevo el golpe. De nuevo el retroceso. El proyectil va exactamente al centro de la mancha pulsante. Un segundo de silencio. Y de repente la niebla se desgarra desde adentro. No es solo una explosión, es la detonación de vapores de gasolina. El impacto fue en el compartimento del motor. El proyectil perforante atravesó la placa trasera, destrozó el motor e incendió los tanques. Una luz blanca brillante, insoportable, de destello de magnesio ilumina el desfiladero. La gasolina y el aceite ardiendo convierten instantáneamente la niebla alrededor del tanque en vapor transparente. Por un instante, como en una fotografía, aparece la silueta negra de un pantera envuelto en llamas. La escotilla de la torre se abre de golpe. Alguien intenta salir, pero el torbellino de fuego traga la figura. ¡Blanco!, grita el artillero, rompiendo a gritar por primera vez en el combate. Volkov exhala. El cálculo resultó correcto. El intelecto venció a la fuerza bruta y la astucia. Hizo trabajar para sí a la propia atmósfera. Pero no hay tiempo para celebrar. El pantera ardiendo es una excelente referencia, pero también un problema. La luz del incendio rompe el camuflaje. Ahora la silueta de la Su-152 puede ser vista en los reflejos de las llamas. «Mecánico, atrás toda», ordena Volkov. «Nos vamos a la sombra de la roca. ¡Rápido!». El motor afortunadamente aún está caliente. Arranca a la media vuelta, expulsando una nube de humo negro. La autopropulsada, rechinando las orugas, retrocede, escondiéndose tras el saliente de piedra. A tiempo. En el lugar donde estaban hace un segundo, cae una lluvia de proyectiles. Los alemanes, al ver el destello de su tanque ardiendo y entender la dirección aproximada de la amenaza, abrieron fuego intenso. Las piedras se deshacen en polvo. La metralla tamborilea sobre el blindaje. Pero esto ya es agonía. El enemigo está desmoralizado. No entienden con qué se han enfrentado. ¿Con fantasmas? ¿Con una nueva tecnología secreta? ¿Cómo ven los rusos a través de la niebla? No se les ocurre que los está matando la física común y la concentración extrema de atención de un sargento soviético. Volkov escucha la cañonada. Ahora es inútil. Los alemanes disparan al área, gastando munición en vano. El pánico se ha apoderado de ellos definitivamente. La formación está rota, el control perdido. En el éter hay caos. «Apaga», ordena de nuevo Volkov, tan pronto como la máquina se detiene en la nueva posición. Está listo para escuchar de nuevo. El juego de nervios continúa, pero ahora la ventaja está de su lado. Ha demostrado que incluso en la ceguera absoluta, la mente es capaz de encontrar el objetivo. Solo queda rematar a los que aún se mueven en esta bruma blanca. El viento, que bajó de las cimas heladas de los Cárpatos, finalmente hizo lo que no pudo hacer la artillería. Rompió el sudario. El muro denso y algodonoso de niebla, que mantuvo el desfiladero en un estupor ciego durante varias horas, tembló. Primero aparecieron desgarros, parecidos a heridas abiertas en la tela blanca. A través de ellos se filtraron rayos de sol frío de marzo, iluminando la pizarra mojada de las rocas. Y luego una ráfaga de aire barrió el camuflaje definitivamente, exponiendo los resultados del trabajo matutino. El panorama que se abrió a la tripulación de la instalación autopropulsada Su-152 no parecía un campo de batalla, sino un vertedero tecnológico de escalas gigantescas. En la estrecha serpentina que se retuerce como una serpiente a lo largo del precipicio, se congeló una oruga de acero muerta. Lo que esa mañana era la élite de la Panzerwaffe, el puño de ruptura indestructible, ahora representaba un amontonamiento de metal desgarrado y quemado. La cuenta de hierro de este combate fue escrita con calibre 152 milímetros y certificada por las leyes de la física. 5 tanques pesados, Panzerkampfwagen 6 Tigre y 2 Panteras. 7 máquinas, 7 tripulaciones. Casi 400 toneladas de acero alemán aleado, convertido en chatarra en unos 20 minutos de duelo acústico. Volkov abrió la escotilla de la cabina del comandante. La pesada placa de blindaje se echó hacia atrás con un chirrido prolongado. El aire fresco y helado golpeó la cara, pero no pudo superar el hedor pesado y dulzón que subía desde el camino. Olía a goma quemada de los bandajes, metal sobrecalentado, sintéticos y carne asada. Era el olor de la victoria, desprovisto de todo romanticismo. Olor a matanza.
La tripulación salía lentamente, como en un sueño. Las piernas, entumecidas por estar sentados en posturas incómodas durante muchas horas, apenas obedecían. El cargador, al salir al blindaje, se sentó de inmediato, colgando las piernas. Sus manos, que hacía poco lanzaban con facilidad proyectiles de medio quintal, ahora temblaban con un temblor fino y desagradable. No era miedo, era bioquímica, el bajón tras una sobredosis mortal de adrenalina. El organismo quemó todos los recursos y ahora exigía el pago. Volkov sacó una pitillera. Los dedos no obedecían, la cerilla se rompió 2 veces. Finalmente, encendió el cigarrillo, inhalando profundamente el humo acre del tabaco barato para tapar el olor nauseabundo de abajo. Miraba el camino, evaluando el trabajo del cazabestias con la mirada de un ingeniero de desmontaje. El primer tigre, el mismo que recibió el primer proyectil a ciegas, se quemó hasta los cimientos. La explosión interna de la munición fue de tal fuerza que arrancó la torreta de varias toneladas del anillo y la arrojó al arcén, donde quedó clavada con el cañón en el suelo, pareciendo una cruz de tumba. El casco del tanque se hinchó, las soldaduras estallaron, dejando al descubierto las entrañas negras. Las ruedas se fundieron en una masa única. El segundo tanque estaba sin la máscara del cañón. El proyectil perforante, guiado solo por el oído del artillero, dio exactamente en el frente de la torreta. El golpe cinético empujó el arma hacia el interior del compartimento de combate, convirtiendo la recámara y la tripulación en una masa única. El blindaje no fue perforado de lado a lado en el sentido habitual. Simplemente no soportó la presión monstruosa y fluyó como plastilina. El tercero, el que intentó embestir, se clavó de nariz en la roca. Le faltaba la oruga derecha y parte del costado. El proyectil explosivo que estalló bajo los bajos partió el casco por la mitad. El tigre parecía un juguete roto al que le habían sacado los mecanismos. Más abajo en la ladera humeaban 2 panteras. A uno de ellos, el mismo que Volkov calculó por el espejismo térmico, le fue peor que a todos. El proyectil atravesó el compartimento del motor y provocó la detonación de los tanques de combustible. El fuego rugía hasta ahora, devorando los restos de pintura y revestimiento interior. El conductor mecánico, de pie junto a la oruga de la autopropulsada, escupió saliva negra de hollín sobre las piedras. ¿Y fuimos nosotros?, preguntó roncamente, mirando el panorama de destrucción. En su voz sonaba una sincera incredulidad. La mente se negaba a aceptar el hecho de que una sola tripulación, ciega y sorda, pudo moler una compañía de tanques. «Física», lanzó corto Volkov. No sentía triunfo, solo un cansancio plomizo. Desvió la mirada a su máquina. La SU-152 estaba sobre el fondo de este apocalipsis completamente ilesa. Sucia, ahumada, pero entera. Ni un rasguño en el blindaje de 75 milímetros. El único rastro del combate era la pintura completamente quemada en el freno de boca del cañón. El metal allí se puso azul por el sobrecalentamiento, pareciéndose a un ala pavonada. La autopropulsada parecía un depredador tranquilo e indiferente que simplemente hizo su trabajo. No se veía heroica, era una herramienta ruda y funcional. Una enorme cabina que recordaba una pajarera, un cañón corto y grueso, pernos masivos. Ninguna elegancia de los gatos alemanes. Pero precisamente esa fuerza bruta, multiplicada por el intelecto de la tripulación, resultó ser el argumento absoluto. El silencio en las montañas se volvió total. Ni gemidos, ni gritos. En los tanques alemanes no había nadie para gritar. 152 milímetros no dejan heridos. La sobrepresión al impactar mata instantáneamente, rompiendo pulmones y vasos antes de que el cerebro alcance a registrar el dolor. Fue una muerte humana, si la palabra humanidad es aplicable a la guerra. Volkov se acercó al borde de la plataforma. Abajo, al pie del precipicio, se veían los restos de otro tigre, lanzado por la explosión del proyectil explosivo. Yacía con las orugas hacia arriba, parecido a un escarabajo muerto. «Revisen el tren de rodaje», ordenó el sargento volviendo al papel de comandante. Las emociones, después. Ahora hay que asegurarse de que la máquina esté lista para moverse. «Revisen los amortiguadores de retroceso. El líquido pudo haber hervido». El cargador asintió, mirando todavía el cementerio de técnica con los ojos dilatados.
Camarada comandante, dijo en voz baja. Pero no nos creerán. En el Estado Mayor no creerán. 7 unidades, en la niebla. Dirán que son datos falsos. Volkov sonrió. La sonrisa salió torcida, parecida a una grieta en tierra seca. ¿El blindaje está perforado? Perforado. ¿Los tanques arden? Arden. Y si creen o no es su problema. Lo importante es que estos, asintió hacia los esqueletos negros, ya no creen en nada. Pasó la palma por el blindaje frío de su autopropulsada. El acero estaba áspero, húmedo. La Su-152 se enfriaba, crujiendo, como una bestia que se acuesta a dormir después de una caza abundante. Pero Volkov sabía, no habría sueño. En algún lugar allá, tras el paso, zumbaban los motores de las fuerzas principales de la división alemana. Esto era solo la vanguardia. «Cerrar escotillas», ordenó, tirando la colilla. «Comunicación con el Estado Mayor. Informar la situación. Cuadrante despejado. Esperamos visitas». El viento se intensificaba, dispersando los últimos jirones de niebla. El sol inundaba el desfiladero con una luz brillante e indiferente, en la que las columnas negras de humo de los tanques alemanes parecían obeliscos fúnebres de la fatal arrogancia de alguien. La guerra continuaba, pero este asalto quedó para la acústica soviética. Una hora después, el silencio del desfiladero es roto por un sonido descarado y chirriante. No es el paso pesado de tanques, sino el ligero zumbido de un Willys americano. El coche del Estado Mayor salta sobre las piedras, salpicando barro, y frena bruscamente junto al cuerpo ahumado de la Su-152. Del jeep sale un coronel. Su abrigo está sospechosamente limpio, las botas brillan, en el correaje ni un rasguño. Es un hombre de otro mundo, el mundo de los mapas, los auriculares de teléfono y los informes en papel. Un mundo donde la guerra es ordenada y lógica. El coronel recorre con la mirada el panorama de destrucción. 7 hogueras negras humeantes, metal retorcido, torretas arrancadas. Se quita el guante, pasa la palma por la barbilla bien afeitada y camina lentamente hacia la tripulación. Volkov está junto a la oruga, limpiándose las manos con un trapo. No se apresura a ponerse firme. Su uniforme está impregnado de aceite y sudor, la cara negra de hollín, los ojos inflamados. Entre él y el coronel hay un abismo más profundo que los desfiladeros de los Cárpatos. ¿Su informe? La voz del coronel es seca, chirriante. Tiene en las manos una hoja de papel arrugada, entregada por el radiotelegrafista. «Sí, señor, camarada coronel», responde roncamente Volkov. «Grupo de tanques enemigo destruido, no hay bajas. Munición consumida al 80%. El oficial de Estado Mayor sacude la hoja con asco. «Sé leer, sargento. Pregunto, ¿qué es esta tontería?» Señala con el dedo las líneas. «¿Tiro por referencias acústicas? ¿Puntería por anomalías térmicas? Nos toma por tontos». El coronel se acerca mucho. Huele a agua de colonia y buen tabaco. «Visibilidad cero. Niebla tal que no se ve la propia mano. ¿Y usted escribe que liquidó 7 tanques pesados con fuego de precisión?» Alza la voz, rompiendo en grito. «Usted se atribuye el trabajo de la artillería de cuerpo. Fueron los artilleros los que cubrieron el cuadrante por áreas y usted simplemente remató a los heridos para hacer agujeros y recibir medallas. ¿Quiere una corte marcial por engaño?» La tripulación calla. El mecánico aprieta los puños, pero Volkov hace un gesto apenas perceptible con la mano. Calma. La artillería callaba, camarada coronel. La voz del sargento es pareja, como el zumbido de un transformador. No había comunicación. Trabajamos de forma autónoma. ¿Cómo? El coronel estalla. ¿Cómo pudiste ver a través del muro? ¿Tienes rayos X en la mira o eres psíquico? Volkov tira el trapo al blindaje. Ahora esta no es una conversación de reglamento. Es una conversación de un profesional con un aficionado. Física, camarada coronel. 6º grado de la escuela secundaria. Propagación de ondas sonoras en un medio con humedad elevada. Se gira hacia el desfiladero, señalando las rocas con la mano. El desfiladero es un tubo. El sonido aquí no se disipa, se concentra. El motor alemán Maybach en su vida trabaja a 3000 revoluciones. Es un espectro específico de frecuencias. Alto, chillón.
Se diferencia del fondo del viento. Las rocas a la derecha funcionan como reflector. Conociendo la velocidad del sonido, 330 metros por segundo, y el retraso del eco, se puede calcular la marcación con precisión de 1 grado. El coronel lo mira como a un loco. Su cara se inyecta de sangre. «No me des lecciones aquí», ruge. «Eres sargento, no académico. Estás sentado en un tanque, no en una cátedra de acústica». Escuchaba el sonido. ¿Y cómo acertabas? ¿Tomabas el adelanto de oído? Afirmativo, de oído. Volkov da un paso hacia el tigre destruido más cercano. Sonido de cambio de marchas. Cuando el mecánico pisa el embrague, las revoluciones caen. Pausa de 1,5 segundos, luego rechinar de orugas. Conociendo las relaciones de transmisión de la caja de cambios del tigre y la longitud de su casco, se puede calcular la velocidad de movimiento. Es aritmética simple. Aritmética. El coronel se ahoga de indignación. ¿Y el calor? ¿Qué es esa tontería de veo calor? Termodinámica. Continúa Volkov despiadadamente. Gases de escape a 600 grados. En la niebla a temperatura cero crean una corriente convectiva. El aire tiembla. La densidad óptica cambia. Se forma una lente. Un espejismo. No disparaba al tanque. Disparaba al centro de la perturbación térmica. El oficial de Estado Mayor calla. Mira al sargento con odio. Es el odio de un hombre a quien le acaban de romper su visión del mundo sobre la rodilla. No cree. No puede creer, porque en las instrucciones no está. En el reglamento de combate de las tropas blindadas no está escrito escuchar la música de los motores. Allí está escrito observar el objetivo visualmente. Mientes. Exhala finalmente el coronel, pero ya sin la seguridad anterior. Suena bien, pero mientes. No se puede calcular eso en combate cuando los pantalones están mojados de miedo. Volkov suspira con cansancio. Las palabras son inútiles. Se necesitan hechos. Hechos de hormigón armado, de acero. Acompáñeme, camarada coronel. El sargento va hacia el esqueleto del tigre de cabeza. El coronel, tras dudar, lo sigue, pasando sobre fragmentos de orugas y trozos de roca. Se acercan al costado de la máquina alemana. En el centro de la placa de blindaje lateral hay un agujero monstruoso. No es un orificio limpio de un proyectil de 76 milímetros de un 34. Y no es un agujero de calibre 85. Es una herida desgarrada del diámetro de la cabeza de un adulto. Los bordes del metal están vueltos hacia afuera y fundidos. Alrededor del agujero el blindaje está cubierto de una red de microgrietas. El acero no soportó el golpe cinético de tal potencia. «Mire el calibre», dice Volkov en voz baja. 152 milímetros. Proyectil perforante de hormigón serie 530. No tenemos en el sector artillería de cuerpo con tales cañones en tiro directo. Los obuses disparan en parábola, desde arriba, con alto explosivo. Y esto es un impacto directo en el costado, cinético. Volkov pasa el dedo por el borde fundido del agujero. La artillería deja cráteres en la tierra. Nosotros dejamos agujeros en el blindaje. Mire adentro. El coronel mira por la brecha. Dentro del tanque hay vacío. La explosión del proyectil de 48 kilogramos dentro de un volumen cerrado destripó la máquina por completo. La recámara del cañón está arrancada de cuajo. El tabique del motor derribado. Es la firma del cazabestias. Ningún cañón de campaña es capaz de tal destrucción de un solo impacto. El oficial pasa al siguiente tanque. El mismo cuadro. Torreta arrancada, casco destrozado. Y en todas partes, las huellas características y monstruosas de impactos de piezas de metal de 152 milímetros. Son hechos que no se pueden atribuir a la casualidad. Una vez es suerte. 7 veces es un sistema. El coronel se detiene. Se quita la gorra y se seca la frente, aunque hace frío en la calle. El escepticismo en sus ojos cambia a desconcierto y luego a una comprensión pesada y sombría. Entiende que este sargento sucio y mortalmente cansado dice la verdad. Y esta verdad le asusta más que la mentira, porque significa que el intelecto humano y la tensión extrema de los sentidos pueden ser más temibles que cualquier reglamento. 7 unidades, murmura para sí mismo. De oído. Se gira hacia Volkov.
Ahora no mira a un subordinado, sino a un igual, a un maestro. ¿Entiendes que es imposible? Pregunta el coronel ya con otro tono, tranquilo. Según todas las normativas, es imposible. Te debieron haber quemado tras el primer disparo. Los alemanes también pensaron que era imposible, responde Volkov. Ellos creían en las instrucciones, y nosotros creíamos en la física. El coronel calla largo rato, examinando el agujero negro en el blindaje del Tigre. Luego se pone el guante bruscamente. Tramitar las hojas de condecoración. Lanza sin mirar a Volkov. Para toda la tripulación. Y un informe detallado, no para el archivo. Se gira y camina hacia el coche, pero se detiene a medio camino. «Sargento». «Sí». «¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Dónde?» «En el polígono no enseñan eso». Volkov piensa por un segundo. «En la fábrica, camarada coronel, antes de la guerra. Trabajaba como detector de fallas acústicas. Escuchaba las máquinas, buscaba grietas por el sonido. La máquina es como si estuviera viva. Si le duele, suena diferente. El tanque es la misma máquina, solo que mata». El coronel asiente, se sube al jeep. El Willys da la vuelta y se aleja a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de humo a su lado. Volkov se queda de pie en medio del cementerio de técnica alemana. No siente alegría por la promesa de medallas. Mira sus manos, todavía tiemblan. La burocracia retrocedió, reconociendo la derrota ante la indiscutible materialidad de la destrucción. Pero Volkov sabe, lo más difícil está por delante. El coronel no se fue así como así. Exigió un informe detallado. Eso significa que la experiencia única de un solitario ahora debe convertirse en un sistema para todos. El comandante se apoya cansado en el blindaje caliente de su autopropulsada. El examen está aprobado, pero ahora le tocará ser maestro en una escuela donde el precio de reprobar es la muerte. El coronel se fue, pero su orden quedó colgando en el aire más pesada que el humo de la pólvora. La ira del oficial de Estado Mayor cambió a un pragmatismo frío y administrativo. Si una tripulación pudo convertir un desfiladero ciego en una galería de tiro, significa que se puede repetir. El caso único debe convertirse en estadística. La excepción debe convertirse en regla. Y el sargento Volkov, de héroe solitario, debe convertirse en instructor. Esa misma tarde, junto al taller de reparación de campaña, reunieron a los comandantes de autopropulsadas. Eran pocos, 120 de hombres. La mayoría, jóvenes tenientes llegados con el refuerzo. Su uniforme aún no estaba impregnado de la suciedad penetrante de la guerra, y en sus ojos se leía una mezcla de miedo y desconfianza. Miraban a Volkov, un sargento sucio y con barba de varios días, como a una rareza de circo. Los rumores sobre los 7 tanques quemados ya se habían extendido por la división, rodeándose de detalles ridículos. Alguien hablaba de una mira secreta, alguien de suerte. Volkov salió al centro del semicírculo. No sacó mapas ni dibujó esquemas en la tierra. En lugar de puntero tenía en las manos una pesada llave inglesa. «Guarden los mapas», dijo en voz baja. La voz se le había ido por el humo. En la niebla los mapas no funcionan. Los ojos tampoco. Los jóvenes oficiales se miraron entre sí. Alguien soltó una risita. Volkov se giró bruscamente hacia el sonido. «¿Es gracioso?», preguntó. «Y mañana por la mañana, cuando la leche cubra los visores, rezarán para ver aunque sea algo. Pero no verán, y los quemarán. El tigre ve más lejos, tiene óptica 6. Pero el tigre hace ruido, y en eso está su muerte». Se acercó al teniente más cercano. «Cierra los ojos». Aquel dudó. «Cumpla la orden», ladró Volkov de tal manera que el teniente se estremeció y cerró los ojos con fuerza. Todos cierren los ojos. El claro se sumió en la oscuridad para 120 de personas. ¿Qué oyen? Viento. Golpes de martillos en el taller. Alguien tose. Empezaron a responder voces inseguras. «Basura», cortó Volkov. «Oyen basura acústica. Deben oír la guerra». En algún lugar a lo lejos, en la segunda línea de defensa, gruñó un motor. Un golpe pesado y rítmico, parecido a golpes de mazo en un barril vacío. «¿Qué es esto?», preguntó Volkov.
Un tanque, respondió alguien. ¿Cuál? Silencio. Es un 34, explicó Volkov. 10 LV2, bloque de aluminio, inyección directa. ¿Oyen ese cloqueo característico? Son los inyectores y las válvulas golpeando. El diésel trabaja duro, golpea los oídos con bajas frecuencias, gruñe. Memoricen este sonido. Es el sonido de los nuestros. El sonido se alejaba. Volkov esperó una pausa. Y ahora imaginen otro sonido. Imaginen un torno dental enorme, o el aullido de una sierra eléctrica. Alto, tintineante, desgarrador. Es el Maybach alemán. Motor de gasolina. 12 cilindros. Trabaja más suave, pero a altas revoluciones empieza a chillar. Es la histeria del metal. Volkov caminaba a lo largo de la fila de comandantes ciegos, metiendo en sus cabezas la nueva ciencia. Un tanque no es solo una caja de hierro, es una orquesta mecánica, y cada componente en ella toca su parte. Si aprenden a escuchar, verán el tanque de lado a lado. Se detuvo. Deben buscar la falsedad. El tanque es vulnerable cuando cambia de régimen de trabajo. Oyen un zumbido parejo, va en marcha. Oyen cómo rugió el motor, pero el rechinar de orugas se ralentizó. Está subiendo una cuesta. Le cuesta. El mecánico está nervioso. Es un momento de tensión. Volkov golpeó con la llave en la palma. El sonido más importante para ustedes es el silencio entre el cambio de marchas. El Tigre tiene una transmisión compleja. Para cambiar en su vida, el mecánico necesita 1 segundo o segundo y medio. En este tiempo el motor baja revoluciones. El tanque se queda colgado por un instante. Pierde inercia. Ese es su segundo. Es el mismo momento en que la bestia se queda quieta antes del salto. Peguen en la pausa. Los tenientes estaban con los ojos cerrados, tratando de visualizar estos procesos invisibles. Volkov les enseñaba a descomponer el caos del combate en algoritmos comprensibles. Orugas, continuaba. Nuestros eslabones son estampados, de acero, pernos libres. Rechinan sonoramente. El alemán tiene eslabones fundidos, masivos. En los pernos bandas de goma en las ruedas. El sonido sordo, pesado, como si masticara. El Pantera en la curva chirría como una carreta sin engrasar. Tiene las transmisiones laterales débiles. Oyen un chirrido. Significa que está exponiendo el costado. Los obligó a estar así media hora de privación sensorial. Los obligaba a distinguir el sonido de un proyectil volando, silbido, y de una mina, siseo. Les enseñaba a determinar la distancia por el retraso del sonido del disparo. Los ojos pueden engañar, decía Volkov, caminando frente a la formación. Niebla, humo, camuflaje. Los ojos son inútiles. Los oídos no mienten. La onda sonora no sabe esconderse. Rodea los obstáculos, pero siempre llega a la fuente. Deben convertirse no en artilleros, sino en acústicos. Su cabina es una oreja enorme. Las paredes de la autopropulsada amplifican la vibración. Péguense al blindaje con el hombro. Escuchen la tierra. La tierra transmitirá el peso del tanque alemán a 1 kilómetro, cuando el aire aún calla. Uno de los jóvenes tenientes abrió los ojos. Camarada sargento, ¿y qué hay del miedo? Cuando no ves, da miedo. Volkov lo miró con una mirada pesada. El miedo vive en los ojos, respondió. Cuando ves cómo se te vienen encima 50 toneladas de muerte, te quedas paralizado. Cuando escuchas, trabajas. Tu cerebro está ocupado con el análisis. Cuentas los tiempos del motor. Calculas el adelanto. Simplemente no queda lugar para el miedo. Conviertes el terror en matemáticas. Los obligó a cerrar los ojos de nuevo. Escuchar, ordenó. Escuchar hasta que empiecen a distinguir qué cilindro falla. La lección continuó hasta la oscuridad. Volkov les transmitía no solo experiencia, les transmitía la filosofía de supervivencia en condiciones de ceguera absoluta. Les enseñaba a confiar en sus instintos, pasados por el filtro del conocimiento. No era magia, era la concentración extrema de las capacidades humanas, convertida en método. Hacia el final de la clase, los rostros de los jóvenes comandantes cambiaron. Desapareció la confusión, apareció la concentración.
empezaron a entender que la niebla no es un muro, es un biombo tras el cual el enemigo se esconde de los ojos, pero no del sonido. Mañana por la mañana, resumió Volkov, habrá niebla otra vez. Saldrán a las posiciones, apagar motores, escuchar. El primer disparo. Solo cuando estén seguros al 100%. Recuerden, no disparan. Ponen un punto al final de la frase sonora que empezó el mecánico alemán. Los dejó ir. La gente se dispersaba en silencio, escuchando los sonidos del frente nocturno. Ahora para ellos no era solo ruido, era información. Volkov se quedó solo junto a su máquina. Sabía que el día de mañana sería más difícil. Los alemanes aprenden rápido, pero ahora no tenía una sola autopropulsada, sino una batería que aprendía a escuchar la respiración de la guerra. La intuición del solitario se convirtió en sistema, y este sistema estaba listo para el examen. Pasaron 3 días. La mañana trajo de nuevo consigo la bruma blanca, pero esta vez la naturaleza de los Cárpatos cambió de tonalidad. La niebla no era un muro sólido, sino franjas rasgadas y estratificadas arrastrándose por las hondonadas. La visibilidad cambiaba cada medio minuto, de 50 metros a 0 total. Era el clima más traicionero para un tanquista. El ojo alcanza a engancharse a una referencia, el cerebro construye la imagen, y un segundo después todo desaparece, dejando solo fantasmas. Pero esta vez en el saco de piedra del desfiladero los estaban esperando. El sargento Volkov ya no era un lobo solitario, ahora era parte de la manada. 4 instalaciones autopropulsadas Su-152 estaban en trincheras, cavadas en el suelo pedregoso durante la noche. Formaban un arco, un clásico saco de fuego. Las máquinas estaban camufladas no solo con ramas y redes. El camuflaje principal era acústico, los motores callaban, las tripulaciones se quedaron inmóviles. En el éter, silencio de radio. Volkov estaba sentado en el lugar del comandante, apretando los auriculares del casco. Ahora su tarea se había complicado. No es solo un cazador, es un coordinador. Bajo su mando hay 3 jóvenes tenientes que todavía ayer aprendían a distinguir el sonido del motor con los ojos cerrados. Hoy tienen el examen de graduación. Y lo toman los granaderos blindados de la división SS Adolf Hitler. La inteligencia no se equivocó. Los alemanes, furiosos por la pérdida de la vanguardia y la muerte inexplicable de sus ases, decidieron presionar la defensa con masa. Ya no se arrastraban. Iban a la ruptura. La tierra empezó a temblar mucho antes de que apareciera el sonido. La vibración se transmitía a través del casco de la autopropulsada, repercutiendo en la columna vertebral. No venía una compañía, venía un batallón. Técnica pesada. Volkov cerró los ojos. El ritual habitual de ajuste. En los auriculares crepitaba el ruido del éter. Primero apareció el estruendo. Potente, parejo, como el ruido de un río de montaña en crecida. Decenas de motores trabajaban al unísono. Los Maybach cantaban su canción. Pero en este coro, Volkov aisló de inmediato a los solistas. Primero, segundo, tercero. ¡Atención!, pronunció en voz baja al laringófono. Sector de referencia número 2. Distancia 1200. Escuchar a los líderes. Ahora no era un duelo, sino un trabajo colectivo. Los tenientes en los flancos también escuchaban. Aprendían a filtrar el estruendo general, sacando de él ritmos individuales. La columna alemana se adentraba en el desfiladero. Los alemanes iban con seguridad, cubriéndose con una cortina de humo que ponían los morteros. Pensaban que el humo los salvaría de las miras ópticas. No sabían que ellos mismos creaban una trampa para sí mismos. El humo, mezclándose con la niebla, creaba un medio ideal para la transmisión del sonido, ahogando las frecuencias altas, pero dejando pasar perfectamente los bajos graves de las orugas pesadas. Volkov oyó cómo las máquinas de cabeza empezaron la subida. Las revoluciones de los motores aumentaron, el sonido se volvió forzado. Primero, tomo al de cabeza, informó el teniente de la izquierda. La voz temblaba, pero el informe era claro. Segundo, tomo al que cierra en el primer trío. Tercero, mantengo el centro. Volkov sonrió solo con las comisuras de los labios. Habían aprendido. Distribuyeron los objetivos sin verlos, solo por el panorama sonoro. Los tanques iban con intervalo, y este intervalo se leía claramente por los retrasos del sonido de la aceleración en las curvas. «Esperar», ordenó Volkov. «Dejar que se acerquen, que crean en el vacío».
Los alemanes envalentonaron, empezaron a disparar en marcha, peinar la vegetación con ametralladoras. Las trazadoras azotaban los arbustos a ciegas. Era un ruido que molestaba, alteraba el ajuste, pero las tripulaciones de los cazabestias aguantaban, sabían, si disparas antes, espantas a la manada. Hay que dejar que entren en el cuello de botella, donde será imposible dar la vuelta. 800 metros, 700. El sonido se volvió denso, tangible. Parecía que el aire en el desfiladero vibraba de tensión. Se oía cómo rechinaban las escotillas, cómo chirriaban los resortes en los baches. «Cambian el ritmo», susurró Volkov. El tanque alemán de cabeza redujo la velocidad. Aparentemente el comandante sospechó algo. El silencio adelante le pareció antinatural. Se detuvo. El motor pasó a ralentí. Era un momento crítico. Si ahora da marcha atrás, el ataque se ahogará y se irán. Pero Volkov conocía la psicología. El oficial alemán es un pedante. No se retirará sin orden. Mirará hacia la niebla, tratando de ver al enemigo. Y en ese momento el viento trajo un nuevo sonido. Un susurro apenas audible del giro de la torreta. El alemán buscaba el objetivo. «¡Batería!». La voz de Volkov se volvió dura, como el metal del cerrojo. «Por marcaciones, adelanto 0, distancia 600, en salva, fuego». 4 buses de 152 milímetros rugieron simultáneamente. No fue un disparo. Fue un golpe de trueno que pareció partir las rocas. 200 kilogramos de acero y explosivos, lanzados en un segundo, crearon su propia atmósfera. La onda expansiva de la salva de la batería barrió la niebla frente a las posiciones 100 metros adelante, formando un corredor limpio. 4 proyectiles se fueron a la bruma blanca, guiados por una sola voluntad y cálculo. El sonido de los impactos se fundió en un acorde monstruoso. El estruendo del blindaje rompiéndose, la detonación de municiones, el rechinar de metal. Todo esto se mezcló en una sinfonía de destrucción. Allí, a 600 metros, estalló el infierno. El impacto simultáneo de 4 proyectiles perforantes de hormigón en la densa columna produjo un efecto comparable a un bombardeo de alfombra. El tanque de cabeza simplemente desapareció, volando en pedazos. El Tigre que iba detrás recibió un impacto en el costado y volcó por el golpe, bloqueando el camino. El tercero y el cuarto fueron cubiertos por la onda expansiva y la metralla del blindaje de los vecinos. Pero Volkov no dio pausa. «¡Fuego rápido!», gritó. «¡Mientras están sordos!». Ahora trabajaba la mecánica. Los cargadores, ya acostumbrados al ritmo, lanzaban proyectiles a las recámaras. La batería se convirtió en un organismo único. Disparo, retroceso, rechinar, disparo. Los alemanes no respondían. No podían responder. En sus filas reinaba el caos absoluto. Estaban atrapados en un saco de fuego, cegados por los destellos de sus propias máquinas ardiendo y ensordecidos por el estruendo, cuya fuente no era visible. Su formación se desmoronó. Las máquinas traseras intentaban dar la vuelta, chocando entre sí, tirando a los suyos al precipicio. Los cazabestias golpeaban metódicamente, no a tanques concretos, sino a zonas de actividad sonora. Allí donde rugían motores, donde se oía el chirrido del pánico. Cada proyectil de la Su-152, incluso explotando cerca del tanque, lo dejaba fuera de combate por la contusión de la tripulación o la destrucción del tren de rodaje. En 5 minutos, todo había terminado. El zumbido de los motores se calmó. Quedó solo el crepitar de las llamas y explosiones lejanas y solitarias. Eran proyectiles estallando en los tanques alemanes ardiendo. El ataque de un batallón entero fue molido en los accesos lejanos, sin siquiera entrar en contacto visual. «¡Alto! ¡Alto el fuego!», ordenó Volkov. El humo de los disparos se arrastraba lentamente hacia la hondonada. La tripulación estaba sentada mojada, ensordecida, pero viva. En la cabina olía a humo de pólvora tan fuerte que picaba la garganta. Volkov se pegó al periscopio. El viento volvió a dispersar un poco la cortina. A lo lejos, en el camino, se amontonaba una montaña de hierro ardiendo. Un humo negro y grasiento subía al cielo, tapando el sol. Era una victoria total, incondicional. No una suerte casual, sino el resultado de un sistema, su sistema. Se quitó el casco. En los oídos zumbaba, pero ese zumbido era agradable.
Miró las manos del cargador. Temblaban, pero ya no de miedo, sino de tensión. El chico sonreía, tontamente, ampliamente, felizmente. Volkov desvió la mirada a sus tenientes a través de la escotilla abierta. De las trincheras vecinas asomaban las cabezas tiznadas de los comandantes. Agitaban las manos, gritaban algo, mostraban los pulgares. Habían pasado el autismo. Habían entendido que el tigre no es un monstruo místico, sino simplemente un conjunto de sonidos y hierro que se puede desmontar en partes si se tienen oídos y cabeza fría. Y entonces, por primera vez en todos estos días, el rostro duro, como tallado en piedra, del sargento mayor Volkov tembló. Las comisuras de los labios subieron. En los ojos apareció una luz cálida y humana. Sonrió. No era la sonrisa de un triunfador. Era la sonrisa de un maestro, cuyo instrumento más complejo funcionó perfectamente. La sonrisa de un ingeniero que demostró un teorema. La sinfonía escrita por él para 4 cañones y niebla fue interpretada sin una sola nota falsa. «Bueno, muchachos», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en concreto. «Parece que les ganamos por oído». Por delante había todavía un largo camino. Había otras montañas, otras ciudades. Pero aquí en la niebla de los Cárpatos nació una nueva verdad. La verdad de que no es necesario ver al enemigo para destruirlo. Basta con entenderlo. Volkov sacó la bolsa de tabaco, lió un cigarrillo. Las manos ya no temblaban. Dio una calada y miró al oeste, hacia donde tras el humo de los incendios yacía el camino a Berlín. Un camino que abrirían no solo con blindaje, sino también con intelecto. Mayo de 1945, Berlín. El aire aquí tiene un sabor extraño. Es una mezcla de polvo de ladrillo que cuelga sobre la ciudad como una niebla densa, el olor dulzón de los tilos en flor y el olor acre y penetrante a quemado. El silencio es ensordecedor. Ya no esconde una amenaza, como en el desfiladero de los Cárpatos. Es el silencio del final. El mecanismo de la guerra, que trabajó a revoluciones límite durante 4 años, finalmente se detuvo, emitiendo un último suspiro prolongado. El suboficial Volkov está de pie junto a una columna del Reichstag. Su camisa de uniforme se ha desteñido hasta la blancura. En el pecho brillan tenuemente las medallas, pero no siente el peso del metal. Siente vacío. A su alrededor hierve un mar humano. Soldados, borrachos de felicidad y supervivencia, se abrazan, disparan al aire, escriben sus nombres en las paredes heridas. Llegué. Somos de Kursk, por Leningrado. Estas inscripciones son un grito del alma, una prueba de existencia. Estuve aquí, sobreviví. Volkov mira este lienzo de piedra. No tiene ganas de gritar. No tiene ganas de escribir su nombre. El nombre es solo un conjunto de letras. Importa solo lo que hiciste y cómo lo hiciste. Baja la mirada a los pies. Entre el ladrillo roto, vainas y trozos de molduras, hay un pedazo de madera carbonizada. Un fragmento de marco de ventana quemado por un lanzallamas. Volkov lo levanta. El carbón mancha los dedos, ennegrece la piel, incrustándose en los callos. Es suciedad habitual, de trabajo. Se acerca a un tramo libre de pared donde el yeso aún aguanta. Alrededor, alguien escribe con trazo grande Sidorov. Alguien dibuja una estrella. Volkov levanta la mano. No escribe Volkov, no escribe su 152. Con mano firme, sin temblor, traza en la piedra blanca una línea negra. Al lado, un poco más abajo, agrega otra. Escribió la fórmula de la velocidad del sonido con corrección por temperatura y el cálculo de anticipación. El soldado que está al lado, un joven infante con la cabeza vendada, deja de escribir y mira con sorpresa esos jeroglíficos. «¿Qué es eso, viejo?», pregunta. «¿Algún código?». Volkov se sacude el polvo de carbón de las manos. «Es la fórmula de la velocidad del sonido», responde tranquilamente. «Y el cálculo de anticipación». El infante parpadea sin entender. Luego sonríe, decidiendo que el viejo artillero simplemente está haciendo locuras de alegría. Pero para Volkov, en estos símbolos está encerrada toda su guerra. En ellos están los tigres quemados en los Cárpatos. En ellos, las vidas salvadas de su tripulación. En ellos, el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta. Firmó no con un nombre, sino con un método.
Dejó en las paredes del enemigo vencido la fórmula de su destrucción. Retrocede un paso, recorriendo con la mirada su trabajo. Cifras y letras negras sobre fondo blanco. Estricto, lacónico, como en los planos que lo esperaban en casa. La guerra terminó. Trabajo cumplido. La herramienta, la pesada autopropulsada que se convirtió en una extensión de su sistema nervioso, ahora irá a la fundición o al museo. Y el hombre debe volver a la creación. Volkov cierra los ojos. Ya no oye el rechinar de orugas ni el aullido de minas. Oye otro sonido. El ruido de una nave industrial. El golpe rítmico de prensas, el zumbido de tornos, el susurro de papel de dibujo. Volverá a su fábrica, se quitará las insignias, se pondrá el mono de trabajo, se parará frente al tablero de dibujo. Le tocará reconstruir un país convertido en ruinas, y allí, en el silencio de la oficina de diseño, su oído único, que aprendió a distinguir la falsedad en el trabajo de los motores alemanes, escuchará la respiración de nuevas máquinas. Buscará defectos en el metal, grietas en las estructuras, previniendo catástrofes antes de que sucedan. Volverá a ser ingeniero y no un asesino. Se da la vuelta y camina lentamente alejándose del Reichstag, disolviéndose en la multitud de vencedores. Una figura modesta con la espalda recta, un maestro que hizo su trabajo y se va a la sombra, dejando la luz a otros. Pasaron los años. En algún lugar en la profundidad de Rusia, en un polígono de tanques, una mañana temprana de otoño. La niebla yace en la hondonada como una guata densa y gris, ocultando los blancos y las referencias. Visibilidad 100 metros. Condiciones que en cualquier otro ejército del mundo se consideran no aptas para el tiro. En la línea de fuego está formada una fila de jóvenes cadetes. Sus rostros están tensos. Miran hacia la bruma blanca, tratando de distinguir algo. El instructor, un coronel canoso con profundas cicatrices en la cara, camina frente a la formación. No grita. Habla en voz baja, obligando a escuchar. Los ojos no le servirán hoy, pronuncia. Los ojos pueden engañar. Niebla, humo, miedo. Todo eso es un B, pero a la física no se la puede engañar. Los cadetes se miran entre sí. Esta introducción se la saben de memoria. No es del reglamento. Es de aquel cuaderno verde que pasa de mano en la escuela, copiado a mano docenas de veces. Oficialmente esta metodología no está en los manuales. Extraoficialmente, cada comandante de autopropulsada sabe: si quieres sobrevivir, aprende a escuchar. «Cierren los ojos», ordena el coronel. La formación obedece. ¿Qué oyen? Silencio. Susurro de hierba. Y de repente, un zumbido lejano, apenas distinguible. Objetivo número 1. ¿Distancia? Uno de los cadetes, sin abrir los ojos, gira la cabeza, captando el sonido como con una antena. Su rostro está concentrado, el ceño fruncido. Calcula. Descompone el ruido del viento y el rugido del diésel en componentes, como enseñó aquel cuyo nombre rara vez se menciona en los discursos ceremoniales, pero cuyo método vive. Distancia 1200. Movimiento uniforme. Azimut 30. Fuego, dice tranquilamente el instructor. El estruendo del disparo rompe la niebla. Volkov nunca llegó a ser general. No escribió memorias. Su nombre no resonó desde las tribunas. Se quedó como un hombre sencillo que volvió a los planos. Pero aquí, en este polígono y en docenas de otros, en cada disparo preciso hecho a ciegas, vive su legado. En los libros de texto grises de táctica de artillería hay una nota al pie seca. Al disparar en condiciones de falta de visibilidad, se recomienda utilizar indicios acústicos que desenmascaran los objetivos. Detrás de estas líneas burocráticas está la niebla de los Cárpatos del año 44. Está el sudor que inunda los ojos, el zumbido en los oídos y el acero frío de las palancas. El cadete abre los ojos. En la niebla, allí donde hace un segundo había un blanco invisible, se levanta una columna de humo. Impacto. El coronel asiente, escondiendo una sonrisa en el bigote. Nada mal, pero recuerden, el tanque es una orquesta. Y ustedes son los directores. Oigan la falsedad y la victoria será suya. La niebla se disipa lentamente bajo los rayos del sol. Los jóvenes miran hacia adelante.
Ya no temen a lo desconocido. Saben. Incluso en la oscuridad más impenetrable hay referencias. Solo hay que saber descartar lo superfluo y oír la verdad. La verdad suena siempre. Suena en el ritmo del motor, en el silbido del viento, en la fórmula rayada con carbón en la pared del Reichstag. El eco de aquel combate no se apagó, se convirtió en conocimiento, y el conocimiento, pagado con sangre y obtenido con intelecto, vive eternamente. La sinfonía continúa, pero ahora es una sinfonía de maestría y protección. Y mientras haya quienes sepan escuchar, el cielo sobre ellos estará bajo un cerrojo confiable.